Ese es el secreto, ¿verdad?, de todo esto. Para encontrar el yugo fácil y ligera la carga que el Señor nos ofrece, la única manera es rindiéndonos a Él, absolutamente, en cuerpo y alma, hermanos. Ese es el secreto, repito. Y cuando hacemos eso, pues nosotros encontramos lo que es la verdadera complacencia, la verdadera felicidad, según Mateo 5, ¿verdad?, que habla de las bienaventuranzas. En esta mañana, el tema que les traigo no es un tema que a la gente le gusta mucho, y que a mí particularmente, como predicador, tampoco lo considero uno de los temas, digamos, más importantes de la Biblia. Hay otros temas mucho más importantes, pero son parte del consejo de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer la palabra de tapa a tapa, como dijera alguien, y todo lo que es de Dios es necesario para nosotros. Y no es necesariamente, perdón, estoy quedándome sin voz, a raíz de la situación económica que tiene la iglesia, sino porque también tenía una deuda con algunos hermanos con relación a este tema. De hecho, quiero decirles que va a haber dispuestos unas copias del estudio para que lo quiera tener, por lo que vamos a ir un poquito rapidito. Es un tema demasiado amplio, no se puede abarcar en un sermón, en una sola presentación, y por eso va a ser panorámico, pero bastante detallado. Entonces, hermanos, les pido su atención en esta mañana con relación a este tema de los diezmos en las Escrituras. O sea, lo que estamos tratando de hacer en esta mañana es aprender un poco acerca de los diezmos o el diezmo en las Escrituras. El 10% de nuestro dinero. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Me he pedido, Señor, solicitado de ti tu gracia y tu sabiduría para hablar de estas verdades a tu iglesia, a tu pueblo. Te rogamos que tú nos ayudes, nos des dirección y podamos atesorar, Señor, la verdad de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mi propósito no es hacerles llegar a una conclusión, digamos, que usted tenga ya un concepto fijo, desarrollado y elaborado, concluyente acerca del asunto. Sabemos lo que la iglesia del Nazareno cree, y yo creo que eso sería el punto de partida para que no haya confusión, ¿verdad? Y no vayamos a pensar en alguna manera que queremos jalar para un lado o para otro, porque si hemos escogido ser miembros de la iglesia del Nazareno, asistir a la iglesia del Nazareno, pues aceptamos sus doctrinas, ¿verdad? Y el manual de la iglesia dice, en cuanto a este asunto, traer los diezmos al alfolí. Es la costumbre bíblica y práctica de diezmar, fiel y regularmente en la iglesia de la que es miembro la persona. Por lo tanto, el sostenimiento de la iglesia se basará en el plan de traer los diezmos al alfolí, y la iglesia del Nazareno local será considerada por todos sus feligreses como el alfolí. Exhortamos a todos los que sean parte de la iglesia del Nazareno a contribuir fielmente una 10ª parte de todos sus ingresos como la obligación financiera mínima con el Señor. Y además que den ofrendas voluntarias según Dios los prospere para el sostenimiento de toda la iglesia local, de distrito, regional y general. Bueno, hay otros puntos ahí con relación a los fondos, pero esto es esencial para nuestra plática, para que sepamos que apoyamos la doctrina y práctica de la iglesia de Nazareno con relación a esto. Sin embargo, pues el tema del diezmo no está desarrollado aquí como doctrina, ¿verdad? Solamente es una regla que la iglesia de Nazareno sostiene. No está ni siquiera en la sección de los puntos doctrinales de la iglesia, simplemente como reglas especiales. Entonces ha sido cuidadosa, ¿verdad?, la iglesia de Nazareno para hablar sobre este asunto. Usa una analogía, es el templo o la iglesia local, es como, ¿verdad?,
no es como el alfolí en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, sin más, vamos a entrar en el tema. Tenemos que decir que no voy a ser exhaustivo, ya lo dije, con referencia al tema, porque es imposible, ¿verdad?, en este espacio de tiempo. Sin embargo, tenemos que reconocer que el asunto de los diezmos ha sido un motivo de innumerables controversias, también de críticas e incomprensiones entre muchos creyentes. Sin embargo, también tenemos que decir que las enseñanzas acerca de los diezmos, en la opinión de muchos eruditos, se han difundido más ampliamente en los últimos 100 años en comparación con las generaciones anteriores de la iglesia cristiana. O sea, a pesar de que quizás usted ya ha escuchado el tema y los que creen y no creen y todo este debate, no debemos alarmarnos en el sentido de que sea un asunto bien viejo en la iglesia. No es una controversia como la cristológica, ¿verdad?, que apenas al principio ya estaban los concilios reuniéndose y poniendo discusiones acerca de estos temas. Esto ha sido relativamente 100 años atrás, ciento y resto de años atrás. O sea que no es un asunto viejo, es realmente algo reciente, pudiéramos decir. Y a pesar de esto, en los últimos tiempos ha traído este asunto, estas controversias, estas diferencias de opiniones con relación al diezmo, a algunas personas le ha dado una razón, o ha encontrado excusas, ¿verdad?, para sospechar sobre el asunto y decidir no diezmar. O sea, esa revolución en cuanto a pensamiento acerca de la doctrina de los diezmos, lejos de ayudar a desarrollar la obra misionera, más bien ha sido un estorbo, porque al dejar los creyentes supuestamente bajo conclusiones doctrinales acerca del diezmo o convicciones doctrinales personales acerca del diezmo, no diezman. Y entonces la iglesia se estanca, la iglesia no puede cumplir con su presupuesto, no puede desarrollar ministerios, y la obra misionera no se puede llevar adelante porque los misioneros necesitan ser sostenidos a los países donde van, ¿verdad?, a exponer sus vidas por causa del evangelio. El asunto es que por X o por Y, estas personas evaden sus responsabilidades de diezmar y ofrendar en la obra de Dios, sobre todo el asunto del diezmo, escudados en una convicción doctrinal. Ahora, no es en ninguna manera nocivo o que sea algo malo que el creyente se preocupe por estudiar las Escrituras sobre cualquier tema. De hecho, Dios espera eso, que nosotros escudriñemos las Escrituras y podamos encontrar en ellas la dirección que necesitamos para vivir la vida que a Él le agrada. Y hacer esto con relación al diezmo no es ningún pecado, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estudiar qué es lo que la Biblia nos dice acerca del asunto. Sin embargo, el creyente verdadero, y estamos aquí aludiendo que el creyente verdadero es el que ama a Dios con todo su corazón, que ha sido perdonado de sus pecados, que tiene una deuda de gratitud con el Señor por el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna, que entiende la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer. Ese creyente no necesita de una ley, no necesita ser convencido de nada para apoyar la obra de Dios, ya sea con diezmos y ofrendas o con lo que sea, porque esa persona tiene un corazón y no se preocupa. No, yo diezmaría, pero tienes que demostrarme que eso es para la iglesia, para el Nuevo Testamento. Mentira. No diezma, aunque se convenza. El problema está en el corazón, por eso hablamos de lo que es lo esencial, el rendimiento al Señor. Y ese amor a Dios y a su obra es el único requisito que realmente se necesita. Quizás no esté muy convencido, quizás yo en mi convicción personal no creo que tenga que diezmar de acuerdo a la interpretación que tengo del asunto, pero yo voy a diezmar. Y voy a dar más que eso, porque sé que no hay otra manera de sostener la obra. Porque si no, se va la obra a pique, ¿verdad? Y eso es lo importante. Entonces vamos a ver algunas cosas. Esta va a ser bien rapidito, hermano, porque repito, no tenemos el tiempo, pero usted va a tener el estudio disponible.
Lo primero que vamos a ver son los diezmos y las ofrendas antes de la ley dada a Moisés en el Sinaí. O sea, antes que Dios le diera a Moisés la ley expresada en los 10 mandamientos, y que después pues se dieron todos esos mandamientos ampliados con sus lujos y detalles que se compone entonces en los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco en griego, pero que realmente es la Torá, la ley que Dios le dio a su pueblo, la enseñanza para que ellos vivieran la vida que a Él le agrada. Eso es ley en la Escritura. O sea, el significado de Torá es enseñanza, instrucción, que el pueblo de Israel estaba recibiendo para que agradaran a Dios, para que vivieran una vida que va a ser agradable a Dios y va a ser la vida que le va a traer a ellos satisfacción y felicidad. Porque en la obediencia está la bendición, está la felicidad. Si nosotros no obedecemos a Dios, no seremos felices nunca, no vamos a estar satisfechos, porque la obediencia es el camino a esa felicidad. Entonces, lo primero que vemos, antes que Moisés recibiera la ley en Sinaí, que ya había instrucción. O sea, ¿quién le dijo a Caín y a Abel que ellos tenían que traer una ofrenda al Señor? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Adán se lo dijo. ¿Y quién se lo dijo a Adán? Porque ya había instrucción, Torá, enseñanza de parte de Dios. No estaba nada escrito, pero ya Dios hablaba con su gente, ¿verdad? Con el hombre que creó. Y le dijo, esto vas a hacer. Y vas a traer una ofrenda y así, ¿verdad? De una manera oral. Caín y Abel trajeron esa ofrenda porque había instrucción de parte de Dios de traer una ofrenda. Abel lo trajo de los corderos porque él era pastor. Caín lo trajo de los frutos de la tierra porque era labrador. O sea, que uno dice, no, el pecado estuvo en que no trajo un cordero, porque el sacrificio tenía que ser de sangre. Bueno, una opinión. Yo no creo eso. Yo creo que Caín trajo una ofrenda de lo que él tenía. Si él era labrador, pues ¿de dónde va a sacar el cordero, no? Bueno, no sé. El punto es que quizás no fue bien distribuida. Caín no trajo de lo mejor de sus frutos para el Señor. Y eso fue lo que desagradó a Dios. Bueno, pero el punto es que ya antes que se diera la ley a Moisés, ya había una costumbre de ofrendar. Una costumbre dada en obediencia al mandamiento de Dios. También este personaje que todos los conocemos, Abraham, el padre de la fe, pues este hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, él era un pagano, presumiblemente, no conocía a Dios, pero Dios se le reveló y le dijo a Abraham, ¿verdad? Salte de tu tierra y de tu parentela para ir al lugar donde yo te mostraré. Y bueno, todos los episodios que él vivió, entre ellos estuvo esa batalla con estos 4 reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Y Abraham decide pues rescatar a su sobrino y va y hace la guerra contra estos 4 reyes. Y entonces le ofrece a Melquisedec, este personaje que es aludido como el rey de Salem en las escrituras. Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Los diezmos de todo, dice ahí, entre comillas, pero debemos entender que los diezmos que Abraham dio a Melquisedec fueron los diezmos del botín de la guerra. O sea, todo aquello que él reconquistó y conquistó a la vez, porque reconquistó a su sobrino, pero también pues todas las cosas de estos 4 reyes. Entonces Abraham le da los diezmos del botín de guerra a Melquisedec. Ahora, no hay indicación alguna en la escritura de que Melquisedec le indicase a Abraham que diese los diezmos. No dice, no hay nada. O sea, Melquisedec, como soy el rey de Salem, Melquisedec, Abraham, tú tienes que darme los diezmos. No hay indicación alguna de que Melquisedec pidiera los diezmos a Abraham. Lo que sí es evidente es que esto que Abraham hizo fue un acto de gratitud a Dios por la victoria recibida. Como Dios le dio la victoria, él voluntariamente decide dar los diezmos del botín. Una práctica que no era exclusiva de Abraham.
recuerden, apenas está conociendo a Dios. Dios se le está revelando a él. Sí, instrucción de Dios para sus hijos, pero esto era una costumbre del mundo antiguo. O sea, de dar los diezmos a la persona indicada, ya sea en este caso pues el rey. Este hombre, como ustedes vamos a ver más adelante, es mencionado como sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Eso tiene pues algunas explicaciones, pero generalmente se cree que está haciendo alusión a Jehová, ¿verdad? A Dios eterno. Sin embargo, bueno, pues él no pide absolutamente nada, solamente que Abraham en gratitud da la ofrenda, los diezmos a Melquisedec. No estaba siguiendo una tradición piadosa, presumiblemente, ¿verdad?, que lo hubiese precedido. No se explica nada, tal como Abraham dio los diezmos a Melquisedec, tal como la Biblia no explica nada de eso, no dice nada de eso. Entonces, no se presume que Abraham estuviera siguiendo una tradición piadosa que antes había sido practicada por los hijos de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos consideran que, y es así, ¿verdad?, que Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo. Como era el sacerdote del Dios Altísimo, después se presenta a Cristo en el libro de los Hebreos como un sacerdote, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec, no según el orden aarónico. Recuerden que Dios había establecido el sacerdocio en la tribu de Leví, según el orden de Aarón, el primer sacerdote. Pero lo curioso es que Jesús no es el Mesías, ¿verdad? Después no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, donde los que venían de ahí eran reyes. O sea, sin embargo, Jesús tiene en su misma vida tuvo los tres ministerios, o sea, profeta, sacerdote y rey. Entonces, por eso es que ahora está diciendo el autor a los Hebreos que el sacerdocio de Cristo es superior al arónico, incluso es superior del Melquisedec, porque él es sacerdote para siempre, eterno, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Porque el orden de Melquisedec atiende a la realeza, porque él era rey de Salem, de Jerusalén, que era ese nombre antiguo para la ciudad de Jerusalén. Entonces, Abraham pues da los diezmos solamente porque estaba agradecido. O sea, no hay evidencia tampoco de que Abraham, al dar los diezmos, tenía una promesa de bendición de parte de Melquisedec. Ni Melquisedec se los pide, ni les dice a Abraham, si tú me das los diezmos del botín, tú vas a ser doblemente bendecido. Tú vas a ser más bendecido que antes. Dios te va a dar el doble de lo que tú das, Abraham. Es que Abraham ni necesitaba eso. Abraham es un hombre rico. No le necesitaba de los diezmos ni de bendición que viniera. ¿Por qué? Porque ya él era bendecido. Ya él era bendito. Hermanos, no se deje engañar cuando alguien le diga esto, haz esto, haz lo otro para que Dios te bendiga. Tú eres bendito ya. En Cristo Jesús, si tú estás en obediencia, si tú estás en santidad, si tú has nacido de nuevo, tú eres bendito. Él te ha dado las bendiciones con Cristo. Así que Abraham tampoco obró movido por un interés de ser bendecido, porque ya lo era. Él estaba mostrando solamente gratitud y adoración a Dios. Recuerden, esta es una palabra clave: adoración. Cuando estos, Abel y Caín, Abraham, traen estas ofrendas o diezmos o lo que sea para ser ofrecidos a Dios, es un acto de adoración al Señor. Abraham, hermanos, para nosotros es un ejemplo perfecto en muchos puntos. No vamos a leer los versículos por el tiempo, pero Abraham es llamado el padre de la fe, por ejemplo. Y en Gálatas 3:29 se nos habla que nosotros somos hijos de Dios mediante la fe. Y somos llamados también hijos de Abraham en cierta manera. Seguimos su obediencia entonces para ser justificados por la fe que tuvo Abraham. Seguimos su obediencia para ser llamados amigos de Dios. Dice Santiago 2:23 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pues nosotros también podemos ser amigos de Dios si seguimos la obediencia de Abraham. Jesús lo dijo: ya no llamaré siervos sino amigos, porque los siervos no conocen lo que hace su Señor, pero sus amigos sí. Bueno, mire qué invitación nos da Dios, qué privilegio,
de ser sus amigos, de tener comunión con Él. Y también si seguimos su gratitud, podemos ser llamados, como dice el apóstol Pablo después, en 2 Corintios 9:7, dadores alegres. Si por gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros damos lo que tengamos que dar, hermanos, entonces seremos dadores alegres. La palabra diezmo, yo creo que me pasé. La palabra diezmo viene del hebreo. Es una palabra que significa el 10%, ¿verdad? Simplemente, no tiene ninguna complicación. La palabra maaser o maserot, y significa la 10ª parte. Ahora, después de este ejemplo de Abraham, de las ofrendas antes de la ley, solamente hay otro que se menciona en la Biblia, y es el ejemplo de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Jacob hizo un voto de dar a Dios el diezmo de todo, si el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz. Recuerda que él iba pues a buscar su esposa, todo esto, ¿no? Bueno, una serie de detalles en el viaje de Jacob. Y él dice al Señor: si todo me sale bien, entonces yo te voy a dar el diezmo de todo. Simplemente, ya sabemos, ¿verdad?, que no es un negocio como algunos lo han puesto. Lo que Jacob pide es lo que Dios quiere darle a todos sus hijos, ¿verdad? Dirección, que la prosperidad en el camino, que todas esas cosas, que lo guardara, que lo librara. Esas cosas Dios las da a todos sus hijos. Pero Jacob quiso mostrar también a Dios gratitud si él lo guiaba y le daba todo lo que él estaba pidiendo en ese viaje. Podemos concluir entonces en esta parte, hermanos, que estos pasajes nos enseñan que la práctica de diezmar pertenece al mismo acto de adoración a Dios, ¿verdad?, de gratitud que hay entre el creyente y Dios, pues tuvo lugar mucho antes de que la ley fuese dada a Moisés para Israel. Fueron 400 años antes. O sea, entonces 400 años después de estos eventos, entonces Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí. Entonces no podemos decir entonces que todavía no vamos cómo vamos a ver lo que es la práctica del diezmo en sí, pero como quiera que lo que se conciba, los diezmos entonces están antes de la ley, antes que Moisés recibiera la ley en el Sinaí. Bueno, vamos a ver algunos detalles de los diezmos bajo la ley. Bueno, aquí habría un montón de cosas que ver, pero no es el interés. De todas maneras, usted va a tener el estudio. Lo primero que se ve ya bajo la ley mosaica, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, a veces muy mal llamada la ley de Moisés, y a veces con algunas implicaciones, ¿verdad? Es de Moisés, no es de Dios. No, es la ley que Dios le dio a Moisés. Y eso hay que tenerlo bien claro. Es de Dios, no de Moisés. Y es importante que entendamos eso, porque después vamos a ver una enseñanza bien aberrada con relación a este asunto. Y se justificaría en todo caso cuando se considera que era la ley de Moisés. Después eso se le ocurrió a Moisés. No es un asunto de Moisés. Fue un asunto del Dios Todopoderoso. Entonces, lo primero que vemos aquí en los diezmos bajo la ley es que el diezmo es del Señor. O sea, según las escrituras en Levítico 27, de 30 al 34, se observa esta verdad, que los diezmos son del Señor. No son del hombre, ¿verdad? Porque bien lo dispuso el Señor de esta manera. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno, bueno, eso lo vamos a ver después. El diezmo entonces es del Señor. Es la primera cosa que el israelita tenía que tener claro. Esto es un asunto que yo estoy disponiendo. Vas a dar el diezmo de lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque era del Señor. Ahora, el diezmo era dado una vez al año, según Deuteronomio 14,
22. No los voy a leer todos, pero hay algunos que son importantes. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año. O sea, era dado una vez al año. Ahora, los israelitas tenían que diezmar ¿de qué? Claramente dice del producto de la tierra, o sea, del grano, Deuteronomio 14:22, del vino y del aceite, en el versículo 23, de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Levítico 27:30. Usted va a tener la oportunidad, si quiere, verlo por sus propios ojos, si quiere el estudio, pero no puedo detenerme ahí. Sin embargo, ellos diezmaban porque ellos entendían que el diezmo era de Dios, era dado una vez al año y era del producto del grano, del vino, del aceite, de la tierra, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles. Y todo el diezmo de las vacas, de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí hay un punto interesante. Cuando ellos iban a separar el animal, ellos solamente lo sacaban y por el orden, ¿verdad? Los animales salían, ellos no los escogían. Y el 10º era separado para el Señor. Eso le daba la oportunidad a ellos ni de escoger el más malo, ni de escoger el mejor. El que tocara, ¿verdad? El 10º. Ellos lo daban al Señor. Debían ser entregados a los levitas. ¿Por qué? Bueno, los levitas, recuerden que ya mencionamos, era la tribu que Dios había escogido para el sacerdocio. Entonces los levitas no tenían heredad. Ellos no heredaban nada de nadie. La única entrada que ellos tenían para vivir sería de los diezmos, ¿verdad? De las cosas, las ofrendas que Dios les daba. Lo hago rápido para no demorarme mucho. Los israelitas podían rescatar del diezmo, es decir, recuperar algo de esa 10ª parte, según Levítico 27:31. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, simplemente que ellos podían retener una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado. Si lo querían hacer, lo podían hacer, pero debían calcular el valor y luego añadir por encima de su precio justo la 5ª parte de dicho precio, según Levítico 27:31. O sea que si algunos de ellos querían retener el diezmo en este sentido, pues solamente tendrían que calcular el valor de todo eso que ellos iban a diezmar y luego añadir por encima de su precio justo la 5ª parte. Ahora, ¿qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Esto es bien importante también, hermanos. Dice la Escritura, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, el diezmo de tu grano, y bueno, etcétera, según Deuteronomio 14:23. El número 18:21, que es el versículo que está arriba, donde habla de la entrega de los diezmos a los levitas, no se debe interpretar por sí solo, sino a la luz de Deuteronomio 14:23 y también 26:12, porque los hijos de Leví recibirían todos los diezmos cada tercer año como heredad, porque allá dice que Dios le había dado todos los diezmos a los levitas, pero después, leyendo estos otros versículos, nos damos cuenta que la ley decía que los primeros 2 años el pueblo comería los diezmos y al tercer año entonces darían los diezmos a los levitas, a las viudas, al extranjero, o sea, toda esta gente necesitada. Entonces no hay contradicción entre el número 18:21 y los demás pasajes, simplemente que estos hijos de Leví recibirían todos los diezmos cada tercer año como heredad. Como habíamos dicho, ellos iban a comer, ¿verdad?, los diezmos, y en el lugar que Dios les había señalado. Lo harían en los primeros 2 años y después lo harían cada tercer año entregándose a los levitas. El punto aquí importante, hermanos, es que tenían que comerlo delante de Jehová en el lugar que Él señalaba. O sea, que no era un asunto trivial, sin sentido. No, Dios tenía todo eso bien
planificado, bien planeado en su ley y en su deseo de tener relación y comunión con su pueblo. O sea que era una celebración comer esos diezmos, el pueblo unido comiendo lo que era para Dios. Pero en realidad, ¿qué necesita Dios? Dios no necesitaba de los bueyes, ni las ovejas, ni nada de eso. Pero Él lo pide para Él como un acto de adoración, ¿verdad? Y después le dicen, y ahora lo van a comer aquí delante de mí, porque era un acto de adoración para el Señor. No podían comerlo el día y la hora que ellos les diera la gana, en el lugar donde ellos quisieran. No, en el lugar que Dios escogiere, porque era un acto de adoración. Ahora, a veces el lugar no estaba muy cercano, ¿verdad? Y algunos tenían quizás problemas para viajar todo ese tramo con todas esas vacas y esas... Bueno, imagínense, ¿no? ¿Qué problema? Por eso la ley estipulaba también que si algunos no podían llevar sus diezmos a ese lugar escogido por Dios, por estar muy lejos, la ley les permitía vender los diezmos. O sea, guardar dinero y llegar al lugar señalado donde Dios había dicho que se comieran los diezmos, y esta persona debería comprar cualquier cosa que desearan comer, según Deuteronomio 14, 24 al 26. Ellos no podían decir, bueno, vamos a estar, no tengo tiempo, vamos para la playa mejor y vamos a darle dinero a los sacerdotes, ¿verdad? Ya vendimos los diezmos, pues mire, Aarón, aquí tiene el dinero. No, porque era un acto de adoración. Ellos tenían que comprar con ese dinero lo que quisieran comer y comerlo junto con el pueblo. O sea, que no podían disponer de eso como ellos quisieran, a la manera que ellos quisieran. No, tenían que cumplir con el deber de entregarlo, de comprar el alimento y comer junto con el pueblo. ¿Dónde eran guardados? Bueno, los diezmos eran guardados apartados, ¿verdad? Cada 3 años para el levita, al extranjero, la viuda y el huérfano, y eran puestos en las ciudades, en los ejidos de las ciudades de Israel, en esos graneros que tenían destinados para eso. También se repartía después entre los que tuvieron derecho a recibirlo, según Deuteronomio 26:12, o eran llevados y almacenados en las cámaras del templo de Jerusalén. Y aquí están los versículos que usted puede ver después. Se nombraban encargados de esos almacenes, es decir, mayordomos que hacían esa tarea. El alfolí, tan famoso, referido en Malaquías, era un granero, era un almacén donde los judíos guardaban los diezmos, los productos del campo y del ganado, o sea, los diezmos. Además de los diezmos de cada 3 años, los levitas tendrían que tener algo más, porque ellos no iban a poder vivir con los diezmos que eran dados cada 3 años, nada más. Entonces Dios dispone, es un capítulo completo, número 18, del 8 al 19, que los levitas, además de esos diezmos, tuvieran las ofrendas de las cosas santas, todo presente, o sea, regalo, toda expiación, la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, o sea, todas esas ofrendas que estaban estipuladas por la ley para el perdón de pecados y todas esas cosas, iban a parar en manos del sacerdocio, los levitas, ¿verdad? Y así ellos tenían para vivir, porque recuerden, no tenían heredad, no tenían nada, ellos no podían de hecho hacer nada, solamente ministrar en el templo, en el tabernáculo. Los primogénitos de los animales, las primicias de las cosas de la tierra, los animales con la excepción de que el animal que tenía que ser redimido. Entonces eso era el beneficio que ellos tenían. Bueno, eso a grandes rasgos, hermanos, lo que es, eso fue lo que acabamos de decir, el privilegio que tenían los levitas. Y bueno, la enseñanza del diezmo en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Nos faltaría ver el diezmo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si ya nos vimos antes de la ley, en la ley, y ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, yo tengo que decirles que no hay una enseñanza en el Nuevo Testamento
tan determinante sobre el diezmo como en el Antiguo Testamento. No existe, aunque usted se trate de buscar allí argumentos, no lo va a encontrar, porque simplemente no existe una enseñanza tan sistematizada y tan determinante sobre el diezmo o los diezmos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, encontramos a Jesús, ¿verdad?, que endosa o alaba la enseñanza del diezmo en Mateo 28-23. O sea que él le dice a algunos de estos religiosos de sus tiempos, que tenían siempre objeciones, que yo le digo, el que no tiene el corazón rendido siempre va a buscar una objeción, ¿verdad? Mateo 23, a estos hipócritas el Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, algunos citan este pasaje, pero siendo honestos a la verdad bíblica, el Señor está hablando con los judíos, ¿verdad?, los religiosos judíos que estaban bajo la ley. O sea, la ley no había cesado, ellos estaban bajo la ley, y ellos estaban en alguna manera no cumpliendo con la ley, porque no le estaban dando el lugar más importante a las cosas más importantes de la ley, que de hecho pues sería muy bueno que algunos de los que interpretan esto de otra manera tienen objeción contra la ley de Dios, se den cuenta que el Señor está diciendo que dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces estas tres cosas, pilares de la religión cristiana, no las inventó ningún cristiano. Eso estaba ya en la ley judía, en la ley que Dios le dio a su pueblo. O sea, en la ley había misericordia, en la ley había justicia y había fe, porque esa ley la diseñó el diseñador, el juez sabio, omnipotente, todopoderoso, y todo, a él no se le escapa un detalle, hermanos. Entonces el mismo Jesús está diciendo: ustedes están cumpliendo con lo exterior al pie de la letra, diezman la menta, el comino, el eneldo, todas las especies esas, lo que sea, pero dejan de hacer lo más importante, que es amar, que es tener misericordia, que es ser justo, que es tener fe en Dios. Bueno, el Señor no podía hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él vino a cumplir, no a abrogar la ley. O sea, estaban como que queriendo acusar de que Él estaba con las intenciones de violar la ley, pero no, Él no vino a violar, Él vino a cumplir. Ahora, sin embargo, hoy existen las llamadas iglesias del Nuevo Pacto. No sé si usted ha tenido oportunidad, pero existen muchas de estas iglesias, y de hecho están tomando mucho auge en estos tiempos, ¿no? Y son iglesias que han echado para un lado el Antiguo Testamento de una manera completa. Dicen: no, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto. Nada que ver con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es algo que podemos usar de una manera devocional, pero nada que ver con eso. Estamos bajo el Nuevo Pacto. Y entonces, ¿qué dicen? Una barbaridad tremenda. Dice que el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. Y citan Colosenses 2, 14 al 16. También citan pasajes como Hebreos 7, 18, 19 para decir que el Antiguo Testamento ya fue abrogado, ya terminó, ¿verdad? Y entonces, pues, de ahí sacan también sus conclusiones de que, de una manera errada, la conclusión puede ser cierta, pero ellos dicen: entonces no tenemos que diezmar porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no tenemos nada que ver con eso. Bueno, ya hemos demostrado así a priori por las palabras de Cristo que esas cosas pertenecían ya a la ley, al judaísmo, la misericordia, la fe, todas estas cosas hermosas, ¿no?, pertenecían ya a la herencia de Israel. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema aquí? Tengo que ser bien breve, pero hay una ley
hermenéutica, en este caso, de interpretación de la Biblia, que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y usted puede probar con un texto fuera de contexto lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Hay una iglesia de homosexuales por allá, dice, no, mire, David dijo, a Jonatán, tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres. Y ahí están los homosexuales, alabando a Dios, brincando y todo eso. Porque están sacando un texto de contexto. Están haciendo a David homosexual. Dice, bueno, mira, si David era homosexual, bueno, eso es un ejemplo nada más. Estos son un poquito más difíciles, ¿verdad? Pero, en realidad, estos textos, cuando se interpretan de acuerdo al contexto literario donde ellos están, o sea, el pasaje donde están, de acuerdo al argumento que se está tratando en ese momento, y de acuerdo a la enseñanza general de la Escritura sobre el tema, entonces la cosa cambia por completo. Cuando se hace esto, nos damos cuenta que en el primer caso, que es de Hebreos, donde dice que fue abrogado, dicen ellos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, está haciendo alusión al mandamiento, porque no dice el Antiguo Testamento, dice el mandamiento, pero el mandamiento es de acuerdo al sacerdocio, no de acuerdo al Antiguo Testamento. O sea, no es el Antiguo Testamento en su plenitud, sino de acuerdo al sacerdocio, porque lo que se está tratando en ese capítulo es el sacerdocio de Melquisedec y después el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y el autor está llegando a la conclusión de que el sacerdocio de Cristo es superior al arónico y al de Melquisedec, simplemente. En el caso de Colosenses, donde dice que esos decretos que estaban en contra nuestro fueron clavados en la cruz, no dice la ley de Dios, ni tampoco el Antiguo Testamento, como ellos dicen. Simplemente se refiere a los pecados de muerte, hermanos. Los pecados de muerte. Los pecados que no tenían la posibilidad de ser perdonados en la ley, porque no había provisión para eso. Pero eso es parte de Dios que hizo todo eso, ¿verdad? Y esos pecados, que en el judaísmo se identifican 36 violaciones de la Torá o de la ley de Dios, que tienen como castigo la muerte, la pena capital. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero hay pecados y pecados, entonces hay que hacer diferencias. Hay algunos pecados que había provisión bajo la ley para el perdón a través de sacrificio de animales y todos, pero habían otros que no podían ser perdonados o cubiertos a través de esos sacrificios. Entonces aquí es donde viene, gloria sea al Señor por el Salvador, ¿verdad? Jesucristo. Porque Él llevó el pecado de todos nosotros, de judíos y gentiles, todo el pecado de muerte que hemos cometido y que cometieron los que vivieron antes de Cristo. También la expiación va para atrás también. Por eso Él después va a los lugares más bajos de la tierra y les predica a aquella gente que estaba en el paraíso. Y le dice, aquí está, miren, mis manos y mis pies, ya está obrada la redención. Y lo sacó de allí, se lo llevó. Y dio dones a los hombres, Efesios 4, capítulo también difícil. Pero ese es el significado, porque Él pagó por todos esos decretos que eran contrarios. Hermanos, es como que en un juicio todo apunta a que usted es culpable. No hay manera que se salve. Como dice alguno, ni el médico chino te va a sacar de aquí. No hay manera. Has pecado, has violado, has matado, has hecho. Pero de pronto viene alguien y dice, yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a pagar por sus pecados. Hay que ir al calabozo, yo voy a ir. Aquí no era un calabozo, aquí había que ir a la cruz, al madero. Y Jesús fue. ¿Para qué? Para que ahora el Padre tenga un argumento legal y también la provisión divina, que Él mismo proveyó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, hermanos, por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces el Padre tiene misericordia. Y eso es lo que está diciendo Colosenses. ¿Qué fue clavado en la cruz? Esos decretos que nos condenaban y que no nos podían salvar, no podíamos ser salvos por esos decretos que estaban en contra nuestra. Eso fue clavado en la cruz. Pero ¿cómo decir que la ley santa de Dios, la que convierte al alma, la que hace sabio a sencillo,
va a ser clavada en la cruz. Que Dios tenga misericordia de esas personas, porque están diciendo algo verdaderamente aberrante. El Mesías sufriente, el Cristo, es el que nos abre la puerta al perdón, a la gracia, a la misericordia de Dios, y nos da la esperanza de la vida eterna, porque nadie podía salvarse de otra manera. Cristo nos ha hecho libres por medio de su sacrificio. Después se cita el caso de Melquisedec. Los que abogan por este argumento del favor dicen que Melquisedec, siendo el sacerdote del Dios Altísimo, entonces ahora hay una correspondencia con Cristo, que es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y hablan de que de la manera que se traen Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ahora le damos los diezmos a Cristo. Bueno, el pasaje usted lo puede leer después tranquilamente. Hebreos 7 no hace alusión para nada a ese asunto. Hubiera sido el lugar perfecto para dar la enseñanza, pero no está, no ocurre. Simplemente se está haciendo la comparación, una analogía entre el sacerdocio de Cristo ahora con el sacerdocio de Melquisedec, que era parecido al de Melquisedec, completamente contrario a el sacerdote arónico. Y finalmente, hermanos, esto es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cuáles son los principios de las ofrendas, del dar en el Nuevo Testamento? Tenemos que buscarlos en las epístolas paulinas, en las enseñanzas de Pablo, que fue el maestro ideal, el que Dios escogió para traer estas enseñanzas a los gentiles que se estaban convirtiendo al Mesías de Israel. Y ahora estas congregaciones están tratando, ¿verdad?, de llevar adelante el Evangelio, y necesitaban también del dinero, porque, hermanos, yo creo que todos estamos conscientes, sin dinero no se puede hacer nada, ¿verdad? El dinero no es malo. Alguna gente dice que el dinero es la raíz de todos los males, pero como siempre, quitándole partes a la Biblia, ¿no? La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando muchos, se perdieron, se desviaron. ¿Por qué? Porque pusieron el dinero como su Dios, y todo lo que le interesa es obtener dinero. Y no importa si hay que manipular las escrituras y si hay que manipular a la gente, no importa. Lo que hace falta es dinero. Bueno, Pablo nos da algunos principios rápidamente. Lo primero que vemos: todos tenemos la responsabilidad de dar. Todos los creyentes, ¿verdad?, tenemos esa responsabilidad. Cada primer día de la semana, 1 Corintios 16, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, aquí había una necesidad particular. Se toma como principio, ok, ¿verdad? Está bien. Pero aquí estaba siendo recogida la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y Pablo dice: cada primer día de la semana pongan algo aparte, para que entonces cuando vaya no se recojan ofrendas. ¿Por qué? Porque él iba a pasar por allí para recoger la ofrenda, para llevarla a Jerusalén. Bueno, pero se adopta como principio, está bien. ¿Por qué? Porque es que necesitamos el dinero, de cualquier manera. Entonces todos tenemos la responsabilidad de dar. Todos debemos dar regularmente. Dice cada primer día de la semana. Bueno, allí para esa necesidad. Pero, hermanos, las necesidades nunca varían. Siempre están presentes. Siempre hay necesidad. Pero hay que ser honestos. Podemos decir: esto fue un caso para las ofrendas de Jerusalén. Pero hay que no lo usa y le dice: mira, estos son los principios. Y la gente, porque no estudia su Biblia, porque esa es la gran pena, es que la gente no estudia su Biblia. Y viene cualquiera y le dice lo que sea, y dicen amén. Y le meten miedo y dicen amén. Bueno, pero la dádiva responsable es la dádiva regular. Regular, que se da regularmente, sistemáticamente. No importa la cantidad. Dios no te está diciendo que la cantidad, te está diciendo: pon aparte algo, ¿verdad? ¿Cómo? Según hayas prosperado. Es decir,
proporcionalmente a tus entradas. Si esa ley nosotros la seguimos, o ese principio, superamos el diezmo, definitivamente. Y es lo que se espera, ¿verdad? Que si nosotros, no porque estemos bajo la gracia, que ellos estuvieran bajo la ley, no. Simplemente porque ahora hay una revelación perfecta de Dios en Cristo, ¿verdad? Cristo es el fin de la ley. No porque la ley se termina, sino porque es el propósito de la ley, era revelarnos a Cristo. Y ahora lo tenemos delante y sabemos quién es el Mesías y sabemos quién es el Hijo de Dios. Y todas las bendiciones de Dios son en Cristo. Bueno, hermanos, tenemos mucha más razón de ser más dadivosos y más espontáneos, más agradecidos al Señor para dar para su obra. Por eso debe ser proporcional, de acuerdo a Dios te haya prosperado. No, la gente que Dios los prospera, pero siguen dando $1. Y eso es diezmo. Dios los prospera, pero Él no hace una ofrenda proporcional a sus entradas. No, debe ser proporcional. Todos debemos hacerlo con alegría. Eso no quiere decir que hay que estar riéndose y cantando para echar el billete ahí, ¿verdad? No, la alegría es el resultado de la obra de Dios en la vida de uno. Uno está alegre, uno está feliz porque Dios le ha dado el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna. Él ve que Dios lo bendice, Dios lo guarda, pues entonces está alegre y lo da sin que le pese, no por tristeza, dice, no por necesidad, no porque todo el mundo lo hace, me veo obligado a hacerlo. No, es tu relación con Dios. Debemos hacerlo en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Y este versículo sí hay que leerlo a como dé lugar. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quién que haya entendido eso y haya gustado eso va a tener reparo, hermanos, para colaborar? No, nadie, porque realmente estamos en comunión con Dios. Es como que si el día que al esposo se le haga difícil hacerle un regalo a la esposa el día del aniversario y este regato ahí que no está bien con esto, entonces ahí hay el problema, el amor ahí está fallando, ¿verdad? Porque el que ama no escatima, y se sacrifica, dice, bueno, voy a dejar de comer afuera, voy a llevar mejor la comida al trabajo y voy a ahorrar algo para comprarle lo que ella quiere, que no se lo ha podido dar, voy a hacer el sacrificio. Eso es amor. Todo debemos dar como una gracia, no como una ley. Eso es importante, como la gracia. ¿Qué característica tiene la gracia? La gracia crece, la gracia abunda. Dice, como ustedes abundan ya en toda gracia, ¿verdad? En la enseñanza, en el amor, en esto, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, abundar también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia que él menciona? La gracia de dar. Cuando uno crece en esa gracia, uno da más cada día, de acuerdo a sus posibilidades. La Biblia no dice que demos lo que no tenemos. Traigan, hermanos, a ver, saque su tarjeta de crédito. No, yo quisiera que usted viera esas cosas. Eso es horrible. Y lo bien que lo hacen, allí van una gente con su tarjeta. Eso es lo que me hace hervir la sangre a mí. No tanto el falso maestro como los tontos que se dejan engañar porque no leen su Biblia. La Biblia dice que cada cual dé según lo que tiene, no lo que no tiene, ¿verdad? Y si somos fieles en eso, Dios lo va a hacer abundar. Imagínense aquel niño que fue a buscar a Felipe o Andrés. ¿Qué tenía el pobre niño? 5 panes y 2 peces. ¿A quién iba a servir eso? Al niño, una merienda de él. Pero eso él lo puso en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y Dios lo multiplicó, hermano. Y comieron y se saciaron y sobró. Entonces, no se está pidiendo sacrifícate y deja de comer a tus hijos, no le compres los útiles de la escuela y darlo a la iglesia. No. Pero da lo que puedes, según Dios te haya prosperado. Sé honesto en eso y Dios nos va a bendecir a todos.
pero como una gracia que va a crecer cada día, no como una ley obligatoria, porque esa es, si no Dios te va a cortar la cabeza si no lo haces. Bueno, y finalmente, todos debemos importar, sin importar quién lo haga o no. No, yo no doy porque el hermano fulano que tiene tanto dinero no da nada. Y mira, yo lo veo y cada vez que echa $1 y tiene mucho dinero. Yo no doy, no voy a dar nada. Y cuando menos voy a dar lo mismo que da él. ¿Qué te importa a ti lo que da fulano, mangano? Usted da lo que puede, de acuerdo según Dios lo haya prosperado, con alegría. Y si es $1, porque eso es de acuerdo a su presupuesto. La viuda dio las 2 únicas moneditas que tenía. Así que todos podemos hacerlo. No solo, dice Juan Wesley, no solamente el rico, el pobre también tiene el derecho de dar alegremente de lo poco que tiene. Y eso es lo que Dios mira. Eso es lo único que puede. Pero que realmente eso es lo único que puede. Dios está contento con eso. Finalmente, hermanos, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de todos los creyentes es un buen punto de comparación, porque nosotros ya sabemos que el sacerdocio arónico nada tiene que ver con nosotros. Aún los judíos ya no pueden cumplir todas las leyes relacionadas a eso. Lo van a hacer cuando se restaure el templo y van a volver las ofrendas y los sacrificios, todo eso. Por eso es que el Antiguo Testamento no ha sido clavado en ningún lado. Simplemente que Dios trata con Israel, Dios trata con los gentiles de una manera diferente. Nosotros hemos venido a ser parte de Israel por medio del Mesías y tenemos nuestras propias leyes y seguimos el Evangelio de Jesucristo. Pero esta gente ya no son para nosotros, ni aun cuando estuvieran templo y todo, el ejemplo para nosotros, porque realmente pues Dios ha hecho un sacerdocio de todos los creyentes. Ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermanos, la verdad que nos interesa es que como fue necesario que Israel fuera fiel con sus diezmos y con sus ofrendas para que el sacerdocio pudiera funcionar y pudiera ser ofrecidos los cultos y los sacrificios y Dios pudiera perdonar los pecados. De la misma manera, la iglesia de hoy, los que llevan el ministerio del Evangelio, el ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre, que es Cristo quien es el medio para esa reconciliación, y nosotros tenemos que predicar a Cristo, pero eso también requiere de dinero, porque los creyentes necesitan ser edificados, los creyentes necesitan aprender la Biblia, tener comunión unos con otros. ¿Y dónde lo van a hacer? En los templos tienen luz, los templos tienen agua, hace falta el aire acondicionado. Los cristianos en sus congregaciones necesitan eventualmente contratar una secretaria, la iglesia empieza a crecer, ¿verdad? Necesitamos todo eso. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a hacer ministerios dentro de la iglesia? ¿Cómo vamos a formar algún tipo de ministerio? Pues no hay dinero. Si usted ve que la gente que en la iglesia donde está solamente es dinero y solo se predica de eso y sin fundamento bíblico, porque esto es lo principal, y no lo usan como le da la gana. Pero cuando eso pasa, entonces usted tiene criterio para decir, no, ahí lo que están es interesados en el dinero y no en mí. Bueno, entonces recoja sus matules, como dice, y váyase. Pero si está consciente de que se le está dando el Evangelio como es, y que no hay lucro ninguno, y que lo que se quiere es mejorar las condiciones del ministerio, entonces, hermanos, tenemos que dar con alegría. La bendición es nuestra, la bendición, el amor que brota de un corazón redimido, agradecido a Dios por el perdón de los pecados y la vida eterna. Esa es la motivación fundamental. Quiero dejarlos con un pensamiento que tiene que ver con muchas cosas en la vida. De hecho, muchísimas cosas, pero que la podemos aplicar a este asunto. No vamos a llegar a una conclusión. El propósito era enseñar. El Espíritu Santo es el que le habla. Y ya dijimos, estamos de acuerdo con la iglesia de Nazareno. No estamos
diciendo que no hay que diezmar, porque no estamos en nada de eso, pero estamos enseñando. Aun cuando haya llegado a la conclusión, según la Biblia, no tengo que diezmar, porque esa ley era para Israel. Yo no soy israelita, ¿verdad? Ya eso pasó, eso no tiene que ver conmigo. Si lo hacen ahora de una manera u otra, eso es asunto de ellos. Nosotros somos otra cosa, somos la iglesia. Bueno, no importa, no sé qué conclusión. Lo importante es que yo, como cristiano verdadero, que amo a Dios y amo su obra, no necesito de que se me demuestre si es o no es. Simplemente amor, amor y visión, ¿verdad? Amor y visión por la obra que se quiere llevar adelante. El pensamiento nos los da un hombre que fue un naturalista británico llamado John Wright, que vivió de 1727 a 1705. Dijo él: la buena conciencia es blanda almohada. La buena conciencia es blanda almohada. Recuerden, hermanos, Dios nos ha dado esa luz en nuestro interior, la conciencia. Obremos de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a la fe que tengo, a la comprensión de la Escritura, pero sobre todo cuando yo veo que hay una verdadera necesidad, que hay un ministerio que de verdad quiere glorificar a Dios y yo puedo ayudar en algo y no lo hago, la conciencia se encargará de hacer su noche una pesadilla y no una noche de descanso reparatorio. Por eso dijo, la conciencia, la buena conciencia es blanda almohada. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su atención. Ha sido bastante difícil llenar tanto en tan poco tiempo, pero allí está para hacer la copia a los que los deseen. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha dado todo. Lo que nosotros podamos dar para su obra realmente va a ser insignificante al lado de todo lo que ha hecho por nosotros. Que brille por doquier, que